Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a todos, ¿no? La verdad es que en estos días ha sido un tiempo fantástico de poder estar con vosotros. Hemos disfrutado de muchísimas cosas, gracias por vuestra hospitalidad. Tanto yo como mi familia pues nos hemos sentido muy a gusto entre vosotros y hemos podido disfrutar pues de muchas cosas, ¿no? Tenéis un paisaje, la creación de Dios precioso, ¿no? Ayer volvíamos con el coche y nos quedamos asombrados, ¿no? Viendo las montañas, lo verde del paisaje, y era un motivo también de gratitud en nuestro corazón a decir qué belleza, algo que el Señor ha creado, ¿no? Y si esta belleza la podemos contemplar y palpar de manera tan evidente en este lugar tan precioso, ¿no? ¿Cómo no será aquel que ha creado estas cosas, ¿no? Así que damos gracias al Señor por tanta belleza y damos gracias al Señor también por vuestras vidas, ¿no? Por el tiempo que hemos podido disfrutar de comunión, de estar juntos y de juntos pues buscar al Señor, ¿no? Y de momento hemos sido muy bendecidos, ¿no? Y en nuestra oración pues que el Señor nos siga bendiciendo, guardando en este día y que Él nos pueda hablar también en esta mañana por medio de su palabra. Así que os voy a invitar a que abráis vuestras Biblias por el libro de un profeta, el profeta Isaías, y vamos a abrir el capítulo número 6. Vamos a estar en esta mañana considerando lo que Dios nos dice en su palabra en este capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Yo no sé lo que viene a tu mente si te digo la palabra santidad. Santo. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? No sé. ¿Te imaginas quizá a un monje que está encerrado en un monasterio allí, en lo alto de la montaña? ¿Te imaginas quizá a alguien con carita de bueno y una aureola sobre su cabeza? ¿Viene a tu mente quizá, no sé, una lista interminable de cosas que no deberías hacer? O quizás viene a tu mente alguien serio, alguien aburrido, alguien que está apartado del mundo, alguien que está perdido en una montaña remota. No sé, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando escuchas la palabra santidad, santo? Hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que hoy, incluso dentro de la iglesia, piensan que la santidad es algo, un rollo, algo anticuado, algo pasado de moda, algo quizá imposible de alcanzar, algo que nadie puede llegar hasta ese punto. Pero ¿y si te dijera que la santidad es algo hermoso? ¿Y si te dijera que la santidad es la clave del propósito de Dios para tu vida y es la fuente de la alegría más profunda y más duradera que jamás puedas tú experimentar? Y quiero ver una historia con vosotros. Es una historia increíble que se encuentra ahí en Isaías capítulo 6. El profeta Isaías tuvo una visión que le cambió completamente su manera de ver la santidad y de ver la vida. Y fijaos lo que ocurrió allí. Dice Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabéis? Isaías fue un profeta que vivió unos 700 años antes de Cristo, en un tiempo que era bastante complicado en el pueblo de Israel. Era un tiempo muy convulso porque él estuvo profetizando en el reino del sur. Sabéis que Israel se dividió en 2, ¿no? Después de la muerte de Salomón, quedó dividido en una parte al norte, 10 tribus, la que se llamó Israel, o las tribus del norte, cuya capital era Samaria, y en el sur quedó dividido pues Judá, Benjamín, que la capital era Jerusalén. Y Isaías fue un profeta que habló de parte de Dios al reino del sur, a Judá. Y en los tiempos de Isaías la cosa estaba bastante complicada. El pueblo se había alejado completamente de Dios, se había olvidado de Él, aunque seguían teniendo el templo, por supuesto,
Ellos seguían celebrando sus cultos, la gente iba allí al templo, celebraban todas sus fiestas religiosas y parecía que había una apariencia de religiosidad, de normalidad, pero el corazón del pueblo se había apartado completamente de Dios, estaban fríos espiritualmente. Tú veías la sociedad y había injusticia social, cada uno siempre miraba por lo suyo, había corrupción, había idolatría, habían comenzado a adorar a falsos dioses, a hacer alianzas políticas con los pueblos de alrededor y a empezar a vivir como vivían la gente pagana que no conocía al Señor. Era un tiempo de mucha crisis espiritual y una crisis también política, porque además había un reino muy poderoso, los asirios, que venían del norte y amenazaban a Israel con entrar y destruirlos completamente. Así que imaginaos la situación casi de caos. Y justamente en ese contexto de inestabilidad resulta que el rey Uzías muere. Un rey que había reinado en Israel, allí en Judá, durante 50 años, había dado cierta estabilidad, y aunque su reino comenzó bien, pero este rey terminó bastante mal. Terminó lleno de orgullo y de hecho murió leproso como parte del juicio de Dios sobre su vida. Así que imaginaos, para Isaías y para el pueblo, ahora Uzías que ha muerto, hay un temor al futuro. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a gobernarnos ahora? Los asirios están a las puertas, ahora van a venir y van a destruirnos. ¿Quién va a organizar todo esto? Y el temor y el miedo se apoderó de mucha gente. Y es justamente en ese momento de tanta incertidumbre, de inestabilidad, de temor en el corazón, que Isaías recibe esta visión de parte de Dios, para mostrarle que sí, Uzías ha muerto, este rey ha dejado el trono vacante, pero quiero que sepas algo, el trono del cielo está ocupado. Hay alguien que está en ese trono y que nos va a cuidar. Y lo que Isaías recibe en esa visión es algo que le cambia completamente su visión acerca de lo que es la santidad y de quién es Dios. Isaías ve algo impresionante. No sabemos si esta visión fue dentro del templo de Jerusalén o si Dios le permitió asomarse al cielo mismo. Porque lo cierto es que en esta visión es como si Isaías de repente se le hubiera descorrido una cortina y pudiese observar lo que está pasando en el cielo. Isaías vio allí al rey, no al rey Uzías, no a cualquier rey, no era un líder humano, sino que Isaías lo que vio allí es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y él estaba sentado sobre el trono, un trono alto y sublime, con un manto tan majestuoso que dice que llenaba todo el templo. Y este detalle es importante, porque sabéis que en el mundo antiguo, cuanto más larga y decorada era la ropa de un rey, eso significaba que su gloria era mayor. Isaías está viendo un rey tan glorioso que dice en esta visión que su túnica no solamente se arrastraba por el suelo, sino que nos dice que lo llenaba todo, llenaba absolutamente todo el lugar. Y luego nos describe algo también sorprendente, porque nos dice que en ese trono, encima, había 3 ángeles que él denomina o define como serafines. Sabéis que los serafines son unos seres angelicales gloriosos, creados por Dios, que fueron diseñados para vivir en la presencia de Dios, para servir en la adoración a Dios. Son algo así como el grupo de alabanza celestial que están junto al trono y cuya misión es alabar y exaltar a Dios continuamente. De hecho, esta palabra serafines significa los ardientes. ¿Sabéis por qué? Porque ellos resplandecen, porque están reflejando la gloria de Dios cuando están en su presencia y están completamente dedicados a Él. Son unos seres creados por Dios que son increíblemente preciosos, puros, que están adorando al Señor. Pero ¿sabe lo que más me impresiona de este texto cuando Isaías ve a estos serafines? Fijaos cómo lo describe. A pesar de la gloria, la belleza de estos seres, de la perfección con la que Dios los ha creado, fijaos. De hecho, yo creo que si me encontrara con un serafín de repente, caería de rodillas al suelo y no sé, me temblarían las piernas. Pero fijaos, aun siendo ellos gloriosos, fijaos lo que hacen en la presencia de Dios. Estos ángeles ni siquiera se atreven a mirar directamente a Dios.
Nos dice Isaías en esta gloriosa visión que los serafines se tenían que cubrir con 2 alas los ojos. No son capaces de soportar la gloria de a quien tienen delante de ellos. Con otras se tenían que cubrir los 2 pies y con otras son las que les sostenían para estar en la presencia de Dios, porque están en la presencia de un Dios que es glorioso, un Dios que es increíble, majestuoso, hasta tal punto que estos seres que son increíblemente gloriosos no pueden soportar la intensidad de la santidad de este Dios. ¿Y qué es lo que dicen con sus bocas? ¿Qué es lo que están ellos anunciando? Ellos repiten algo una y otra vez. Pero mirad, ellos no dicen amor, amor, amor. Ellos no están diciendo poder, poder, poder. Ni siquiera dicen justicia, justicia, justicia. ¿Qué es lo que dicen estos serafines? Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. R.C. Sproul, un gran teólogo que ya falleció hace unos años atrás, decía que hay un solo atributo de Dios que se eleva al nivel de la repetición triple, y es este: santo, santo, santo. Y esto es una forma hebrea de decir infinitamente santo. No hay nada como Dios, más allá de toda comparación. Él es totalmente único y distinto a cualquier cosa que tú hayas visto en tu vida. La santidad de Dios no es un detalle más de su ser, es el centro de su ser, es el centro de su gloria. Es lo que le hace único y diferente a todo lo creado. Fijaos, los ángeles, cuando ven la santidad de Dios, se ponen a temblar. Las puertas del templo, nos dice Isaías, hasta lo que es inerte e inanimado, dice aquí en esta visión, que temblaban los quicios de las puertas ante la misma presencia de la santidad de Dios. Hermanos, amigos, es apabullante la santidad de Dios. ¿Sabéis lo que pasaría si cualquiera de nosotros estuviese en ese lugar donde se manifiesta la santidad de Dios? Nos consumiríamos al instante. Acabaría nuestra vida como polvo. Se acabó. No podríamos soportarlo. Por eso, cuando Isaías ve esta escena, en esta visión, él no se queda tranquilo. Él no dice, ¡ay, qué paisaje tan hermoso! ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que dice Isaías cuando contempla esta visión? ¡Ay de mí! Él cree que va a morir por lo que está contemplando. Isaías está por un instante contemplando a este Dios que es santo, santo, santo. Y Isaías no está escuchando simplemente una lección teológica, no está haciendo allí un estudio bíblico, sino que está delante de este Dios que es 3 veces santo. Y él no se puede sostener en pie, él cae al suelo. Su reacción no es superficial ni simplemente puramente emocional. Isaías se derrumba interiormente y dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Alguien, un ser humano, en la presencia de Dios, viendo la santidad de Dios, lo que realmente le ocurre es que se derrumba por dentro y cree que va a morir. En otras palabras, lo que Isaías nos está diciendo de aquí, estoy frito, no tengo escapatoria, porque no soy digno de estar delante de un Dios como este, de ver su gloria y su santidad y vivir. Lo que merezco es la muerte. Y fijaos, Isaías no estaba cometiendo ningún pecado visible en ese momento. No está robando, no está mintiendo, no está matando, pero cuando ve a este Dios 3 veces santo, él se da cuenta de algo que muchas veces nosotros ignoramos. Él reconoce que su corazón está contaminado. Hay mancha dentro de él, hay pecado. Incluso con su boca, la boca que el Señor le había dado, con la cual él había estado profetizando la misma palabra de Dios al pueblo, ¿qué dice? Labios inmundos. Reconoce su pecado, la suciedad que hay dentro de él. Y añade, yo tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. En otras palabras, él se da cuenta que está roto por dentro, que es indigno y que todo lo que le rodea también está contaminado y que ahora viendo al rey, lo que él merece es la muerte. Y este creo que es un momento crucial en la visión de Isaías,
Porque cuando Isaías ve a Dios como realmente es, se le da el privilegio de asomarse al cielo y ver realmente a Dios, esa luz, esa gloria de Dios permite a Isaías verse realmente como Él es, pecador. ¿Sabéis? La santidad de Dios nos revela lo que somos nosotros, pero sin filtros, sin decorarlo, sin Photoshop, sin excusas. La gloria de Dios manifiesta nuestra pecaminosidad. Nos deja en un sentido sin máscara, sin poder defendernos, nos deja completamente desnudos delante de su presencia. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Nuestro pecado, nuestra indignidad a la luz de la gloria de Dios. ¿Sabéis una cosa? Estar en la presencia de Dios, en un Dios 3 veces santo, para un pecador no es una experiencia bonita. En absoluto. Es una experiencia abrumadora. A Isaías le bastó un instante de contemplar al Dios santo para darse cuenta de su verdadera condición. ¿Sabéis por qué la santidad no está tan de moda? Incluso a veces dentro de las iglesias. Porque hemos dejado de ver a Dios tal como Él es. Aún dentro de muchas iglesias se ha creado una falsa imagen de Dios. Se nos presenta simplemente a un Dios cómodo, un Dios que me ayuda en mis problemas, cuando tengo una necesidad, un Dios que está domesticado, un Dios al que le puedo pedir y Él va a escucharme 24/7 para darme todo lo que quiero, todo lo que necesito. Un Dios que es amable conmigo, pero que no tiene ninguna autoridad sobre mí. Un Dios que no tiene nada que decirme. Un Dios que es amor sobre todas las cosas, pero no hay fuego en Él. Un Dios que sea cercano a mí, pero no muestre su majestad y su santidad. Cuando no entendemos la santidad de Dios, y creo que por eso muchos jóvenes y muchos adultos han creído mentiras peligrosas que nos alejan realmente del verdadero gozo y del verdadero propósito para el cual Dios nos ha creado. Y quisiera hablar con vosotros de dos mentiras acerca de la santidad que circulan y que hemos escuchado y que quizás están en nuestro corazón. Y quisiera que las pudiéramos considerar. Y la primera mentira que escuchamos con frecuencia es esta, es Dios me ama tal como soy, así que no necesito ser santo si Dios ya me ama. Esta yo creo que es una de las frases más repetidas, ¿no? Dios me ama tal como yo soy. Y sí, es verdad, Dios es un Dios de amor. Y Dios ama. Pero se convierte en una gran mentira cuando yo la uso como excusa para decir, pero eso no implica nada en mi vida. Yo no tengo que cambiar nada en mi vida porque Dios ya me ama. Y con eso es suficiente. Muchos jóvenes piensan así, Dios me ama incondicionalmente, así que ¿por qué me voy a preocupar por este tema de la santidad si eso es algo inalcanzable, eso es algo aburrido, eso es algo que va a limitar mi vida? Dios me acepta tal como soy, así que si tengo ciertas actitudes, ciertos hábitos o relaciones que van en contra de Dios y lo que Él me dice en su palabra, bueno, Dios me ama. Así que muchos pueden permanecer en una actitud de orgullo, donde creemos que siempre tenemos la razón y yo no necesito ser corregido ni aprender nada. O tengo un carácter irritable y no me pueden decir nada y lo justifico diciendo, bueno, yo soy así, pero Dios me ama tal como yo soy. O tengo relaciones con mi novia donde hay impureza sexual, pero bueno, Dios sabe que nos amamos. Él no tiene que decirme nada al respecto. Tengo amistades que me están alejando de Dios, pero decimos, bueno, no pasa nada, yo sé poner límites, yo controlo. O consumo entretenimiento que lo único que hace es magnificar y glorificar el pecado, pero nos justificamos diciendo, bueno, es diversión, es ficción, no, eso no me afecta a mi alma. O la falta de perdón, guardar rencor contra otra persona y decir, bueno, yo no le guardo odio, ¿no? Pero tampoco quiero saber nada de esa persona. A veces albergamos actitudes en nuestro corazón y las justificamos simplemente diciendo, bueno, Dios me ama, Dios me perdona, pero Él no quiere cambiar mi vida. Y a veces hasta nos aprendemos versículos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero nos olvidamos de la otra parte. Juan 1, 4 al 8 también, el que no me ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y sí, magnificamos que Dios es amor, pero nos olvidamos que Dios es también un Dios santo. La Biblia no solamente habla del amor de Dios, sino que habla también de su santidad. El problema es que a veces nos quedamos con la parte que nos gusta y la otra las olvidamos, la parte que nos incomoda y que nos muestra realmente cómo somos.
Cuando sacamos el amor de Dios de su contexto, del contexto de la santidad, de la justicia y del propósito de Dios para nuestra vida, lo convertimos en una excusa para seguir viviendo en el pecado. Ahora imagínate que tú vas al médico, y piensa en esto, tú vas al médico y tienes una enfermedad grave, y allí llegas a la consulta del médico, coge tu expediente, y él te dice, oye, Pepe, Juan, como sea tu nombre, he visto los resultados, pero no te voy a contar lo que veo aquí en los análisis porque yo te quiero demasiado, no te quiero asustar. ¿Tú qué pensarías? ¿Que ese médico te ama? ¿Que ese médico está preocupado por ti? ¿Estaría amándote? No. Sería un médico negligente, porque teniendo el diagnóstico de una enfermedad posiblemente mortal y que tiene que ser tratada, él simplemente la pasa por alto, diciendo, bueno, te amo, no te quiero asustar, no quiero que lo pases mal, no quiero darte una mala noticia. Eso no es amor. Eso sería realmente ser un mal médico. O imaginaos como padre, que yo dejase a mi hijo hacer lo que quisiera, ¿no? Yo es que le amo mucho, yo quiero que él sea libre. ¿Yo qué estaría haciendo con mi hijo? Lo estaría aborreciendo. No estaría amando, le estaría haciéndolo daño. Si él se quiere tirar por un barranco, digo, bueno, tírate, que no pasa nada. Mientras seas feliz, yo te amo. No, yo tengo que guardar a mi hijo, tengo que cuidarlo, tengo que tratarlo como que es una persona que me importa y a la que amo, y precisamente por eso tengo que corregirlo e indicarle que ese camino no es el correcto para su vida, que se va a hacer daño. Dios es el mejor padre que hay. Dios es un Dios de amor, por supuesto, y porque es un Dios de amor, es precisamente eso que no quiere dejarte que vivas de cualquier manera. Él te ha llamado a vivir en santidad. Él te ama demasiado como para dejarte igual y que vivas cómodo en tu pecado. ¿Os acordáis Jesús, un encuentro que tuvo con una mujer que hallaron en adulterio y la sacaron y todos vinieron a apedrearla, ¿verdad? Y que Jesús dice, bueno, el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron uno tras otro, ¿no? Y cuando no quedó ninguna, dijo, ¿hay alguno que queda pendiente? Dice, no, no quedó ninguno. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. Pero fijaos lo que Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Os dais cuenta? Hay misericordia y gracia en Jesús, por supuesto, pero Jesús no dejó en el mismo estado a esta mujer. Le dijo, vete y no peques más. O Tito 2, 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios nos salva por gracia, Él perdona nuestros pecados, es un Dios de amor, pero fijaos, Él nos enseña que quiere que vivamos de una manera distinta, para no permanecer en el pecado y en la impiedad, sino vivir sobria, justa y piadosamente. Una vida conforme al carácter de este Dios que nos ha salvado. Dios es un Dios de amor, pero eso no significa que la santidad la podamos dejar de lado. Es precisamente el amor de Dios la base por la cual Él quiere que tú seas santo. Él nos ama y por eso nos salva. Y puesto que nos salva, por eso nos limpia. Y puesto que nos limpia, Él nos llama ahora a vivir de una manera distinta, conforme a su carácter 3 veces santo. Así que la primera mentira es esta. ¿Dios me ama? ¿Puedo vivir como quiera? No, no. ¿Dios te ama? Sí, pero Él te llama a vivir una vida de santidad. Y la segunda mentira que quiero compartir con vosotros es la siguiente. Y es este pensamiento de, mira, la santidad es algo aburrido, mata la diversión y me impide tener una vida plena. Yo esto lo he escuchado muchísimas veces. Personas que tienen este concepto de la santidad. Piensan que Dios es como una especie de aguafiestas, ¿no? Hay una diversión ahí que está disponible para mí y sin embargo Dios está con el palo para decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y si yo busco vivir en la santidad como Dios me pide, entonces voy a vivir aburrido, voy a vivir triste, perdiéndome todo lo bueno de la vida. De hecho, me acordaba de una de las preguntas que anoche surgían en el tiempo de preguntas, ¿no? La de ¿qué pasa, no? Si es todo mentira y me pierdo todo lo que el mundo me está ofreciendo, ¿no? Fijaos, en esta pregunta ya hay implícito que esa mentira ha calado. La idea de que vivir en santidad, vivir conforme a lo que Dios me pide, va a hacer que yo no esté viviendo una vida plena. ¿Sabéis? Esta idea
es una idea que ya sembró Satanás en el corazón de Adán y Eva en Génesis 1. De nuevo volvemos a Génesis 1. Ellos vivían una vida en plenidad, delante de Dios, sin pecado, en santidad, conforme al carácter de Dios. Y Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Ese fruto es codiciable. Sí, Dios te ha dicho que no comas de él, pero fíjate, en el fondo, Dios no quiere que tengas una vida plena. Él sabe que cuando comas de eso, de repente vas a empezar a disfrutar de muchas cosas de las cuales Él no quiere que tú disfrutes. ¿Os dais cuenta? La misma mentira tratando de entrar en el corazón. La insinuación de Satanás es esa. Dios te quiere limitar. Ser santo, vivir en santidad, es algo que te va a impedir disfrutar una vida plena. Dios te está ocultando algo bueno. Y Eva creyó esa mentira. Y Adán creyó esa mentira. Y lo que parecía libertad acabó produciendo esclavitud, miseria y trajo las consecuencias que vemos hasta hoy. Lo que parecía vida terminó en muerte. Pero ¿sabéis una cosa? La palabra de Dios nos enseña la verdad acerca de la santidad. Y la realidad es que la santidad no mata la vida. La santidad es la vida verdadera. Vivir en santidad es vivir una vida plena. La Biblia nos enseña que la santidad no es una vida triste, una vida limitada, una vida apagada, al contrario, es la vida más llena de gozo, de plenitud y de libertad que tú puedas experimentar. Mirad lo que dice el Salmo 16, el salmista anhela vivir en santidad y dice, me mostrarás la senda de la vida, cómo vivir en santidad, según Dios me dice, y dice, en tu presencia, ¿qué hay? ¿Aburrimiento? ¿Limitación? No, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es vivir en completa plenidad, allí donde está el gozo verdadero, no en el pecado, no en seguir nuestros impulsos y deseos pecaminosos, sino vivir conforme a como Dios quiera que vive, vivir en su presencia, en comunión con Él, andar en sus caminos como Él nos enseña a vivir, vivir en santidad, porque Él es un Dios santo. Dice Mateo 5:8, las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si la mayor plenitud que puede tener un ser humano es vivir en comunión con su Creador, disfrutando de su presencia, vivir en santidad te va a hacer experimentar ese estilo de vida. ¿Tú quieres vivir en felicidad profunda? ¿Quieres un gozo real, no momentáneo y vacío, sino un gozo real y duradero? Vivir en comunión con Dios, en esa pureza de corazón, te lleva a ese camino. No hay mayor felicidad que eso. De hecho, la santidad, vivir de esa manera, fue el propósito original de Dios para nuestras vidas. Dios no nos creó para vivir una vida mediocre, para vivir atrapados en nuestros impulsos o en las modas de este mundo. Nos creó para vivir en santidad, porque ahí hay plenitud de vida. Él nos ha diseñado para experimentar eso. Mirad lo que dice Pablo en Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Recuperar el diseño original para que vivas en santidad en su presencia. Dios, desde antes de crear el universo, pensaba en ti. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué es lo que soñaba para tu vida? Que seas santo, que fueras un reflejo de su gloria y puedas vivir en plenitud. Alguien ilustraba esto y me gustaba mucho, ¿no? La vida es como un tren, cada uno de nosotros somos como un tren, y un tren, sabéis, está diseñado para moverse de manera rápida de un lugar a otro, para avanzar lejos y para hacerlo de manera libre, pero necesita vías. Necesita unas vías que conduzcan su trayecto para poder desplazarse. Ahora, ¿qué pasa si un tren un día dijera, mira, yo estoy cansado de estas vías, me quiero librar, quiero moverme donde yo quiera, y de repente se salta las vías? ¿Va a ser libre este tren? Bueno, quizás por un momento pueda correr bastante, pero ¿qué pasará cuando llegue la primera curva? Ese tren va a descarrilar y acabará destrozado. Pues nuestra vida espiritual, y nosotros hemos sido diseñados por Dios en un sentido de esa manera. Dios nos ha diseñado para que funcionemos y vivamos corriendo sobre las vías, sobre el camino que Él ha diseñado, que es una vida en santidad.
Cuando nosotros queremos salirnos de esas vías, vivir alejados del propósito y de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sí, por un momento quizá te lo pases bien con la velocidad, pero cuando lleguen las curvas a tu vida, tu vida va a descarrilar y acabarás dañado. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en santidad. La santidad no te limita, la santidad te libera para vivir tal y como Dios te diseñó. Así que no creas que la santidad es algo aburrido. No es renunciar a la vida, es abrazar la vida y una vida plena, una vida hermosa, más de lo que a veces nos podemos imaginar. Dios no quiere quitarte nada bueno, quiere darte lo mejor, que es vivir en su presencia, en gozo y con propósito para tu vida. Ahora quizá te estés preguntando, si Dios es un Dios 3 veces santo, que el propio Isaías cuando vio esa santidad cayó al suelo y pensaba que iba a morir, y si Él es la fuente de toda vida, pero yo soy pecador y estoy profundamente roto por dentro, y solamente con estar en la presencia de Dios o acercarme me aplastaría y me consumiría, la pregunta es, ¿cómo puedo vivir en su presencia? ¿Qué esperanza hay para mí? ¿Cómo es posible que yo pueda vivir en la presencia de un Dios que es 3 veces santo? Pues mirad, Isaías nos responde con el final de la historia. Mirad lo que pone en el versículo 6 del capítulo 6. Dice que cuando Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto!, ¿qué es lo que ocurre? Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabéis lo lógico que tenía que haber pasado cuando Isaías contempló la gloria y la santidad de Dios? Es que él hubiese sido consumido completamente. Pero en este pasaje, en el versículo 6, ocurre algo que rompe todos nuestros esquemas. Cuando Isaías ve su pecado, al estar en la presencia de Dios, y cree que va a morir, Dios no lo aplasta. Dios no lo destruye. ¿Qué hace Dios? Dios limpia a Isaías. ¿Qué es lo que hace uno de los serafines? Toma un carbón encendido en esta visión, tomado del altar, y toca la boca de Isaías. Esa boca que eran labios impuros es tocada por este carbón. El carbón del altar es una visión de Isaías que representa la gracia de Dios, que viene a limpiar lo que nosotros no podemos limpiar por nosotros mismos. Y es interesante, el altar de donde es tomado este carbón nos recuerda al lugar donde el cordero era sacrificado y quemado del todo. Ese lugar de juicio donde el inocente moría por el culpable. Ese altar nos está hablando acerca de la cruz de Cristo. El lugar donde el verdadero Cordero de Dios fue entregado como sacrificio por nuestros pecados. Es allí en la cruz del Calvario donde Jesús cargó con toda nuestra porquería, con todo nuestro pecado, con toda nuestra inmundicia, para que nosotros podamos ser limpiados. Nosotros que merecíamos ser consumidos simplemente por el hecho de estar en la presencia de Dios, Cristo soportó ese fuego de la ira de Dios, ese juicio divino, y abrió ahora un camino para que por medio de su sangre derramada en la cruz podamos ser purificados. Así como el carbón encendido tocó los labios de Isaías y él fue limpio de su pecado, hoy la cruz de Jesús es la que nos transforma para siempre y la que puede traer limpieza a tu pecado, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo, por esa entrega voluntaria en la cruz. Mirad lo que Pablo dice en Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es ese sacrificio que es agradable a Dios, porque en base a ese, Él pagó por la culpa de nuestros pecados, ahora Dios puede decirte, eres perdonado. Pablo nos está diciendo que Jesús se entregó totalmente,
De la misma manera que en el Antiguo Testamento esa ofrenda era quemada del todo sobre el altar, de esa misma manera Cristo se entregó completamente en ofrenda de olor agradable a Dios. Él es nuestro sacrificio perfecto. Jesús no retuvo nada, no se quedó con nada, no hizo un sacrificio a medias. Él se entregó por amor de manera completa y lo dio todo para que ahora tú puedas ser limpio de tu pecado. Y así como el humo del holocausto subía y era aceptado por Dios como algo agradable, la entrega de Cristo en la cruz fue aceptada plenamente por el Padre, como el sacrificio que nos limpia y que nos reconcilia con Dios. Ese sacrificio perfecto es el de Cristo en la cruz. Y os digo algo, es el único medio por el cual ahora podemos entrar en la presencia de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Y no somos aceptados porque podamos mejorarnos a nosotros mismos o porque podamos intentar ser buenos por nuestra cuenta, ni intentar mejorarnos, ni porque cumplamos reglas. Somos aceptados porque Jesús se entregó como una ofrenda perfecta en olor fragante delante del Padre. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Y cuando confiamos en ese sacrificio y por la fe nos acercamos a Jesús, en arrepentimiento y en fe, su sacrificio ahora nos limpia, su sangre ahora nos cubre y su justicia ahora nos es dada. Dios ya no nos mira como lo que somos, culpables de pecados, sucios, inmundos, sino que nos mira a través de su Hijo, de esa justicia perfecta, y nos recibe como hijos amados. Pero el propósito de Dios no termina simplemente con aceptarnos y decirnos, te amo. Dios, habiéndonos aceptado por el sacrificio de Cristo, ahora dice, quiero transformar tu vida. No te quiero dejar igual. Él quiere limpiarnos, cambiarnos, para que podamos vivir conforme a la dignidad de lo que Él nos ha hecho, que es ser hijos suyos, hijos adoptados. Y como hijos adoptados, Él quiere que vivamos conforme al carácter de cómo Él es, un Dios santo, santo, santo. No para amargarnos la vida, sino para llevarnos, para conducirnos a la vida verdadera, a una vida abundante que solamente podemos encontrar en Él. Como dice Primera de Pedro 1, 15 y 16, aquel que nos llamó es santo, también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como está escrito, sed santos porque yo soy santo. La santidad no es una carga pesada, la santidad es el diseño original de Dios para tu vida. Es el camino de la verdadera alegría, del verdadero propósito y de la verdadera libertad. Jesús no solamente murió para llevarte al cielo algún día, sino que murió para comenzar a transformar tu vida ahora, para que seas santo y para que reflejes la gloria de Dios en este mundo y para que experimentes una vida en plenitud. Y hoy este Dios santo, un Dios que no puede pasar por alto el pecado, pero es un Dios que está lleno de gracia y de misericordia, es ese Dios que te invita a que vengas a Él a través de Jesús. Él no te pide que te limpies primero para poder ir a su presencia. Él no te exige que te mejores para que una vez que ya estés bonito y estés guapo, puedas ir a Él. Él te llama a venir a Él reconociendo tu pecado, que hay suciedad como Isaías reconoció cuando vio la santidad de Dios, pero que vengas a Él a través de Cristo, en arrepentimiento y en fe, confiando únicamente en ese sacrificio que puede limpiar tu pecado. Y si tú reconoces tu pecado, si realmente te acercas a Él en fe y en arrepentimiento, Dios es fiel porque lo ha prometido y tus pecados son perdonados. Vas a ser restaurado a esa relación con el Señor y puedes confiar en Él. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que toque tu corazón como tocó los labios de Isaías para que puedas escuchar decirte, tu culpa es quitada. Tu pecado ha sido limpiado. Ven a los brazos del Padre que te ama. Y si realmente ya estás disfrutando de esa comunión, de esa vida, porque el Señor ha tenido misericordia de ti, hay un detalle final, con esto concluyo,
Y es lo que esta visión le dice a Isaías. Mira lo que el Señor le dice a Isaías después de haberle limpiado. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Sabéis, hay muchas personas que viven aún en oscuridad, que no han conocido al Señor, que viven cómodos en su pecado y con un destino eterno, que van camino al infierno. Es un camino de muerte, el camino del pecado. Y fíjate lo que el Señor le dice. ¿A quién enviaré? ¿A quién iré a hablarle acerca de un Dios santo? Hay muchas personas que viven aún en oscuridad, atrapados en mentiras, buscando sentido a su vida, buscando esperanza en los lugares equivocados. ¿Quién les va a hablar de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Quién les va a hablar de que hay un Dios 3 veces santo que un día va a juzgar sus vidas? Así que si tú eres creyente, hay un mensaje también para ti. Y es que Dios te llama no solamente a vivir en santidad, sino te llama también a ser su embajador. A hablar a otros de un Dios santo. A hablar a otros también de que hay esperanza en alguien que Dios envió, su Hijo Jesucristo. A ser luz en medio de la oscuridad y a decir como Isaías, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero compartir las buenas noticias del Evangelio. Yo quiero anunciar a otros que están perdidos, que van camino a la destrucción, pero que aún hoy en día hay esperanza. Hay alguien que puede limpiar tu pecado. Hay alguien que puede cambiar radicalmente tu vida y ese es el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ir? Vamos a orar.